13 horas, 1 de la tarde con 49 minutos. ¿Qué tenemos en la música, señor Gómez? Julio Preciado y su banda Perla del Pacífico. Julio y su Perla del Pacífico interpretan esto que se llama Si Tengo a Mi Madre. Chuy, acá aterriza. Hay que escuchar eso. No, ¿qué estás pensando? ¿Qué perversidad estás? Esta semana hicimos 2 ejercicios. Hicimos un ejercicio en la plataforma de información pública para que nos dijera el Ayuntamiento de Ciudad Valles, para que nos diera todas las facturas que generó durante el mes de marzo para el pago de los medios de comunicación locales que vemos, que son los que pues le aplauden y le dicen que va muy bien y que es la ciudad más progresista del mundo. ¿Y qué creen? A pesar de que son documentos públicos, pues resulta que la tesorera del ayuntamiento nos responde con un oficio donde solicita que sean secretas. Y no entendí en qué ponen en riesgo o cómo ponen en riesgo a que nos den esas facturas. Digo, finalmente ahí está la información. Como conozco a él, no creo que Anel haya hecho ese escrito, Digo, bueno, ella lo firmó al menos, Sí, pero luego, yo como conozco a él de que es una profesional y es una colaboradora eficiente, leal, creo que alguien le sugirió al alcalde sacar ese escrito y pasarlo a firma. Sí, pero bueno, y luego, como no es procedente, porque no hay ninguna causa para que se escondan esas facturas, nos las mandan ilegibles. Y pues ya tuvimos que irnos a la SEGAIP, al recurso de revisión, y bueno, pues esto se va a enredar. A ver, luego nos dicen ahí, cuando hacemos pública esta información y estos documentos, que así acostumbro a hacer las cosas, a sustentar lo que digo con documentos, porque si no luego pues es chisme. Y nos dicen ahí, es que tú estás exhibiendo eso porque no estás en la nómina del ayuntamiento. A ver, entonces, los que no estamos en la nómina ni en los convenios, sí podemos señalar este tipo de asuntos, y los que están no. Los que están nomás le aplauden, ¿no? ¿Cómo funciona esto? O sea, el acceso a la información es un derecho humano y claro, entonces es un derecho humano que además, si se viola, pues puede haber grandes sanciones. Y luego nos fuimos también a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado para que nos dieran por el árbitro fracasado. Sí, que dijo que tenía un expediente donde un ciudadano, pues ahí le hizo un comentario que le incomodó al titular y dijo que tenía un expediente, que se había robado unas bombas y unas esclusas. También nos responde la directora jurídica de ese organismo. La ex. Ya le dieron gas. Nos dice que no es nada, que no es cierto y que eso no existe. Entonces también ya nos fuimos al recurso de revisión porque no se le solicitó al titular que le diera esa información, porque el titular fue el que lo dijo. El lunes o martes va a haber noticias de la persona agraviada y creo que otra denuncia contra el árbitro fracasado. Pero bueno. No miden las consecuencias. No miden la boca y no miden las acciones. Es prestada esa chamba. Vámonos con algo positivo, que es don Gustavo Robledo Guillén. Mi querido Gallito, ¿cómo sigues? Qué gusto saludarte. Mi querido Samuel, con el gusto de saludarles a ti, a todos tus colaboradores, compañeros, a través de esta mi casa en Zavalles hasta la Huasteca Potosina, ya mucho mejor, como dicen por ahí, yo creo que hierba mala nunca muere, y entonces, pues bien, ya mucho mejor, mi querido Samuel. Oye, fíjate, hermana, quiero platicar con ustedes de uno de esos artistas que han marcado tantas generaciones y que yo como siempre los analizo y me gusta no nada más escucharlos, sino también tratar de aprender de ellos, estudiarlos. Es de esos que a final de cuentas están tocados por la divinidad, o por el destino, o por la mano de Dios, o por quien ustedes crean y quieran, ¿no? Nacido en 1943 en Jaén, España, el reconocidísimo, queridísimo Rafael, que se escribe PH, su nombre, bueno, pues es un ícono de la música, no solamente española, sino también la música mexicana, la música latina. Y ¿qué te puedo comentar de él? Fíjate que su trayectoria inicia desde muy niño, desde los 3 años se descubren sus capacidades, sus aptitudes de cantante desde los 3 años. A los 9 años ya participa en concursos internacionales en Europa, el Festival de Salzburgo, pero bueno, pues cuando empiezan a darse a finales de los años 60, a finales de los años 60, principios de los 70, todavía esos cambios del franquismo en donde la música, los espectáculos debían de ser vigilados por las autoridades,
pues él se suma a estos artistas en donde las canciones y las letras melosas, las letras bonitas, pues son parte del repertorio musical. Y quiero compartirte, mucha gente a lo mejor se acuerda, los grandes concursos de música que le dieron pie a los concursos de la canción latina en América y Festival Loti, que en Europa eran conocidos como Eurovisión, los festivales de música Eurovisión, que también en los países de Europa tenían sus representantes y sus grandes artistas, y bueno, pues concursaban, ¿verdad?, en estos grandes certámenes. Y Rafael participó por parte de España en 1967 y 1968. Quiero compartir contigo, Samuel, 1966 y 67. Quiero compartir con ustedes, mis queridos amigos, en 1966 participan con esta canción que sigue siendo un clásico de su repertorio, que es Yo Soy Aquel. Que por tener aquel que reza cada noche. Resultado, como muchos otros certámenes que hemos visto de música, no ganó. Y al año siguiente, en 1967, participa con esta canción, que también es un clásico. 1967, amigos, y muchos admiradores de Rafael seguimos cantando esta melodía. Hablemos del amor. Que nos importa toda esa gente que viene y que va. Es otro de los clásicos del gran Rafael. Y fíjate que, bueno, a final de cuentas su carrera, Samuel, amigos, es hasta la actualidad. Todavía en este año 2022 sigue dando conciertos en España, en América. Iba a venir aquí a San Luis Potosí, pero por el tema de la pandemia se corrieron las fechas. Pero me voy a limitar hasta 1968. Sí. Y aún 1968 hay otro de sus grandes éxitos en esos años, otro de sus grandes éxitos con los que se consagra. Y ¿quién no ha cantado esta canción? A la luz de la luna. Querido Samuel, amigos, sí, que algunas casas disqueras entregan los famosos discos de oro, discos de plata, discos de platino, según el número de ventas de una producción musical. De entre todas las producciones musicales, de entre las más de 80 producciones musicales, de entre los más de 50 millones de discos vendidos que tienen su haber, más de 11 películas, más de 300 discos de oro, 50 de platino, Rafael se une a un selectísimo club que tienen en sus vitrinas discos de uranio, que es el disco que se entrega precisamente cuando se logra más de 50 millones de copias vendidas en una producción. ¿Quiénes tienen estos discos? AC/DC por el disco Black in Black de 1980, los grandes hits de 1981 de Queen, Michael Jackson por el famoso disco Thriller de 1982, y Rafael, el Divo de Linares, tiene también este trofeo, que es un disco de platino. Otra canción, con la penúltima de esta tarde, con la que quiero despedirme, mi querido Samuel, con la que quiero platicar con ustedes, es Cierro mis ojos, que para los que nos gusta la música de Rafael y nos gusta este tipo de letras, es una canción tan bonita, tan, si le quieren llamar, hasta con cierta cursilería. Años, esas eran las letras que se escuchaban, y lo podemos ver en letras de Camilo VI, del mismo Juan Gabriel, y es Cierro mis ojos. Cierro mis ojos.
trayectoria del gran Rafael, te estoy hablando de 1967-68. Pero resulta que entonces en México, ¿quiénes eran los artistas españoles, los artistas europeos que partían el queso? Bueno, pues teníamos a una jovencita que todavía no se metía al mercado del mariachi, pero ya era conocida, que era Rocío Dúrcal, por ejemplo. En México teníamos la época del rock and roll, la época de con Alberto Vázquez, ya había venido Julio Iglesias, y entonces en 1968, un año turbulento para nuestro país, para el mundo entero, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo juvenil. En el centro nocturno El Patio, que era el cabaret por excelencia, el centro nocturno por excelencia de mucha elegancia, de smoking, de vestido largo, donde se presentaban los más grandes artistas de la época, desde los años 40 hasta los años 80. Ahí es donde debuta y México conoce a este jovencito. Estamos hablando que tenía 25 años, un jovencito con una orquesta espectacular. Pues la gente lo ve con cierto asombro. ¿Y por qué lo ve con cierto asombro? Pues porque era un jovencito que tenía una manera muy histriónica de interpretación, hay que decirlo, con ciertos toques femeninos, ¿verdad? Y eso pues llamaba la atención de un México machista. Sí. Gabriel se escandalizaron en 1971, imagínate 3 años antes, pues Rafael llamaba la atención por esa particularidad de su forma de ser, sus ojos, sus gesticulaciones. Y en 1968 se presenta en El Patio, en aquella Ciudad de México tan anhelada. A lo mejor muchos huastecos conocieron el centro nocturno El Patio, o lo vieron de muy jovencito, con esta canción que es un clásico de su repertorio. Y pensar que te adoraba tiernamente. Mis amores, que bueno, esta canción es de, la hizo clásica, la hizo famosa Piaf, Le Foul, es una canción francesa. Sí. Y bueno, después Rafael, Amor de mis amores, y luego ya después también recordemos que la hizo en famosa cumbia, Margarita la diosa de la cumbia. Pero bueno, es Rafael quien debuta en el Patio con esta canción. Esto que estamos escuchando, Samuel, amigos, es el audio original de esa presentación. Les recomiendo mucho que la busquen en YouTube, en las plataformas. El Patio 1968 de Rafael, Amor de mis amores, y es una cosa extraordinaria. Hace un par de años tuve el gusto de invitar a mi padre, que tiene 69 años, admirador de Rafael, a verlo aquí en San Luis Potosí, y de verdad esos ojos con la que todos sus fanses, como dicen por ahí, ven a este tipo de artistas, nos contagian a las nuevas generaciones, y por lo pronto, en lo personal, a mí, Rafael, me encanta. Así es, a mí también. Aquí, esa canción esa de Amor de mis amores, Chuy se la cantaba a un amigo mutuo. Oigan, a ver, una aclaración para los que nos están oyendo. No es El Patio, del que está hablando. Chuy le alcanzó a ir aquí a la carretera de Ingenio, que había un centro de disipación y venta de caricias con los emisarios del infierno y de cervezas frías, que se llamaba El Patios, para que sepan que no estás hablando del Patios, es otro patio. Para que ahí ibas con un exgobernador, ¿no? Cuando te quería. Fíjate que no me acuerdo, Cuando decía, vamos a bailar las de cartoncito. Con las ombligonas. Las ombligonas. No, si hubieras conocido al licenciado Sierra, híjole, no había caguama que le durara en su época. El exgobernador Fernando Toranzo fue mi maestro de medicina legal en la universidad, por eso luego... Y también de otra cosa, ¿no? Nos llevaba ahí a esos lugares para discutir sobre temas del examen y cosas así. ¿Cómo ves, claro, Gallo? Claro.
O sea, y, pues, digo, siempre nuestro querido Fernando Toranzo se caracterizó por eso, pues era muy ameno y eso le permitió construir una base social. Híjole, no hay un personaje más ameno en una francachela que el doctor Toranzo, ¿verdad, Chuy? Sí, desde luego. No, y luego cuando agarraba la guitarra y se ponía a cantar. Podrá tener otras cosas, pero para destapar cervezas era genial. Genial. Es como mi gallo que ahorita está en una licencia colectiva de alcohol, mi querido. En reposo. ¿En reposo, verdad, gallo? En reposo festivo, sí, señor. ¿Ya estás listo? ¿Ya para salir? ¿Ya saliste? Yo creo que reaparezco en una semana más o menos. Eso. Primero la salud, gallito, ¿eh? Sí, eso sí. Primero, siempre. porque te ocupamos aquí y ocupamos de ese porte, de esa elegancia, de ese buen decir que es don Gustavo Robledo Guillén. No traigo las rodilleras de Miguel no soy alcalde de Valles, tranquilo. Yo soy gallista, así ya que está de moda pegar unas desnucadas en Facebook. ¿Cómo te imaginas que diría mi Facebook? Soy chuyista, bueno, no por Chuy Medina. Diría que sierrista. Sierrista, soy americanista. Yo sí le voy a un equipo de hombres, a los Pumas. Gallista, porque tú sí admiras mucho al Gallo Robledo. Igualmente, como muchos otros. Recíproco. Entonces creo que todo eso pondrías. Pondría eso, ¿no? Y amigo, y sobre todo amigo. Mi amigo, así le puso el alcalde. Sí, mi amigo, pero no aquí. El primero le dice que ahí en la feria y que los lugares, y ahora le dice que es su amigo, o sea. Pero bueno, vamos a decir que. En fin, la hipotenusa. Nuestro Gustavo Robledo Guillén, que ya se recupere y esté al tiro, aunque nunca nos ha dejado solos en el tema de la información, del buen decir, de la buena música. Y hoy Rafael, que es todo un ícono. El Divo de Linares. Le dice, aquí tengo a mi divo de la colonia magisterial, que es Jesús Sierra, mi querido Gustavo. ¿Cómo ves? El divo de Valles y acá el divo del Valle del Tangamanga. Así es, el divo de Valles y el divo del Valle del Tangamanga. Mi querido Gallo, te mando un abrazo. Gracias, Samuel, don Jesús, y un abrazo enorme hasta mi Huasteca Potosina a través de esta mi casa EMSA Valles. Y bueno, pues busquen a Juan Gabriel en YouTube, sus videos son una cosa deliciosa. Gracias. Que estés bien, cuídate mucho. Ya nos vamos, mi querido José Gómez, gracias. Gracias a todo el auditorio, gracias a todo el equipo. Gracias a toda la producción, al máster de Televalles, a mi querido Ismael Gómez en la producción, www.emsavalles.com, la información como usted la quiere ver, como usted la requiere. Sobre todo con un periodismo diferente. Ya nos vamos, Jesús Sierra, gracias. Cuídense mucho, diviértanse y sobre todo sean muy felices. Mañana nos vemos en el Cross Tamazopo. Vamos a correr 10 kilómetros, Y en el Ejido La Lima, un serial del MTV aquí local de bicicleta de montaña que va a estar chido. Los viejos salvajes, ahí vamos a estar los viejos salvajes presentes. ¡Vámonos! Desde Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina, esto fue emsavalles.com Radio. emsavalles.com Radio. Periodismo diferente. La información de mayor relevancia está en emsavalles.com Radio. Le esperamos la próxima semana.